Buenos días de nuevo. Hoy vamos a hablar del Sistema Internacional de Medidas. Y dice así el libro. Dado que la elección de las unidades de medida es arbitraria, es decir, que es algo que se ha decidido al azar, es posible definir diferentes unidades para medir la misma magnitud. Esto es lo que ha ocurrido en distintos lugares y épocas, con las unidades de longitud, masa o volumen. Observa que para medir longitudes se usa el metro, la milla o la yarda, por ejemplo. La masa se expresa en kilogramos, quintales, toneladas o libras, entre otras medidas. Para el volumen se utiliza el pie cúbico, el galón, la arroba o el metro cúbico. Ante esta situación y dada la necesidad de establecer un criterio común para facilitar el intercambio de información, se adoptó el denominado Sistema Internacional de Unidades. SI, ¿vale? Sistema Internacional. Esto puede parecer una tontería y que no tiene importancia, pero no sé si sabéis que hace unos cuantos años, en un proyecto común de la Agencia Espacial Europea y la NASA, quisieron lanzar un satélite y unos cálculos que realizaron en Estados Unidos los mandaron a Europa y en algunas de las medidas no pusieron las unidades. Entonces, claro, en Europa interpretaron que estaban utilizando el sistema internacional. En Estados Unidos utilizaron otro sistema, no era el sistema internacional. Resultado, el satélite que lanzaron pues se perdió, se fue por ahí, no se quedó orbitando porque hicieron mal los cálculos, o sea que es algo súper importante. Como curiosidad, cuenta cómo surgió en algunas de las unidades de medida. Dice, en 1889 se celebró la primera Conferencia General de Pesas y Medidas, en la que se adoptaron los patrones para el metro y el kilogramo. En años posteriores se fueron incorporando nuevos referentes para las medidas, hasta que finalmente quedó definido el sistema con las 7 unidades básicas actuales, al que se dio el nombre de Sistema Internacional de Unidades en la 11ª Conferencia General celebrada en 1860. En la imagen podéis ver realmente lo que se decidió que era un kilogramo. O sea, eso que veis en la imagen es un kilogramo. Y a partir de ahí hicieron copias en todos los países y en todos los sitios, de manera que eso era un kilogramo. Por ejemplo, aquí en España podéis ver esa la imagen, ¿vale? Realizada en platino iridio de lo que se considera un kilogramo, que está en el Centro Español de Metrología. Metrología quiere decir es la ciencia de medir, ¿vale? Y como veis ahí, podéis ver incluso en qué orden, es decir, eso es el acuerdo donde se ha decidido que eso en España es un kilogramo, ¿vale? Esto que veis aquí os lo tenéis que aprender. Es muy importante, es algo muy básico que tenéis que saber porque además lo vamos a utilizar durante todo el curso, ¿vale, chicos? Es importante, ¿vale? Entonces, el sistema internacional establece cuáles son las unidades básicas y sus unidades de medida, que pueden ser resumidas en la siguiente tabla. Longitud. La longitud es un sinónimo de distancia, ¿vale? Siempre que medimos una distancia, ¿vale? El largo, el ancho, el alto de algo, estamos midiendo una longitud. El símbolo de la longitud es la L, ¿vale? La unidad de medida es el metro y el símbolo del metro es la M, minúscula. Es importante si es minúscula o mayúscula, ¿vale? Porque cuando veamos los múltiplos podéis puede ser milímetro o puede ser megametro. Depende si la primera M es mayúscula o minúscula. Luego lo veremos. La segunda unidad básica, el tiempo, ¿vale? Su símbolo es la T minúscula, la unidad de medida el segundo y el símbolo la S. La masa, ¿vale? Que es el símbolo sería la M, la unidad el kilogramo y el símbolo de la unidad kg, ¿vale?
al final, lo importante es saberos que las 7 magnitudes básicas son longitud, tiempo, masa, temperatura. Esas 4 son súper básicas. Y además la intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Las unidades de medida del sistema internacional de estas magnitudes son el metro, el segundo, el kilogramo, el Kelvin. Se dice Kelvin, no grado Kelvin. Grado Kelvin es erróneo, se dice Kelvin. El amperio, la candela y el mol. ¿De acuerdo? Esta tabla os la tenéis que aprender de memoria y la vamos a estar utilizando a lo largo de todo el curso. Las magnitudes derivadas y sus unidades se utilizan, tienen por combinación de las básicas. Poner dos ejemplos. La superficie, que se define como la anchura por la altura, se expresa en el sistema internacional como el producto de dos longitudes. Por tanto, su unidad de medida ya no es el metro, es metro por metro, es decir, metro cuadrado. ¿Vale? Es una potencia que habréis visto en matemáticas. La velocidad, que se define como el cociente entre el espacio y el tiempo, tendrá como unidad de medida en el sistema internacional el metro por segundo, es decir, metro partido segundo. Como todo lo relativo a las ciencias, el sistema internacional de unidades se encuentra en constante revisión. ¿De acuerdo? Se incorporan nuevas unidades, si es necesario, se actualizan las definiciones de las ya existentes, teniendo en cuenta los más recientes avances científicos y tecnológicos. De hecho, las 7 unidades básicas están definidas de distinta forma. Ahora se ha definido en función de constantes importantes como la constante universal de gravitación, ¿vale? Eso podéis buscarlo y lo veréis. Bueno, este tema lo terminamos con dos ejercicios. Tenéis que copiar el enunciado en el cuaderno, ¿vale? Ponéis la fecha, copiáis el enunciado en el cuaderno y lo hacéis. Vamos a leerlo. 10. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica tu respuesta en todos los casos, ¿vale? Entonces tenéis que copiar A. El minuto es la unidad básica de tiempo, punto. Y decir si es verdadero o falso, ¿de acuerdo? Tenéis que dar una pequeña explicación de por qué es verdad o por qué es falso, ¿de acuerdo? Y eso con los 4 apartados. El ejercicio 11. Durante muchos años, un segundo se definió como la 86.400... A ver, esto es difícil de expresar. Es decir, tú coges un segundo y lo divides en 86.400 partes. Cada una de esas partes, ¿vale? Es la duración de un día terrestre. O sea, coges un día terrestre, lo divides en 86.400 partes y cada una de esas partes era un segundo, ¿vale? El metro era la 10.000.000ª parte de la distancia que separa el polo norte del Ecuador, ¿vale? Sin embargo, ahora las definiciones, como ya os he dicho, son diferentes. Entonces, buscarla, ¿vale? El ejercicio este consiste en que investigues las definiciones actuales. La pista es que ya no se utiliza una situación, es decir, la distancia es medir desde el polo hasta el Ecuador y dividirlo en 10 millones de partes. No, se define en función de una serie de constantes universales que se pueden medir en los laboratorios con experimentos sencillos, ¿vale? Entonces, eso es todo por hoy. Venga, hasta luego.